La brisa salada del Mediterráneo entraba por la ventana abierta de mi despacho en la Universidad de Barcelona, pero no lograba refrescar el calor opresivo de mis pensamientos. Soy Mateo Herrera, catedrático de Economía, un hombre que pasó su vida analizando patrones, previendo crisis y enseñando sobre la oferta y la demanda. Pero ningún modelo económico podía predecir el derrumbe silencioso que estaba a punto de consumir mi mundo. Todo terminó de desmoronarse un jueves después de mi última clase. Lucía, una colega del Departamento de Historia del Arte, me esperaba junto a la puerta. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una inquietud profunda. «Mateo, necesito hablar contigo. Es sobre Elena». El simple nombre de mi esposa, pronunciado en ese tono, hizo que mi estómago se contrajera. La vi ayer en el barrio de El Borne. No estaba sola. Las palabras cayeron como piedras. Estaba con Adrián Soler. El nombre resonó en mi cabeza como un eco envenenado. Adrián Soler, el reconocido cirujano cardíaco del Hospital Clínic, el hombre del que Elena hablaba a veces con una admiración que yo, en mi ingenuidad, atribuía a la profesionalidad entre colegas. Deben estar discutiendo algún caso, Lucía. Elena es anestesista, es normal, argumenté, intentando aferrarme a la racionalidad que siempre había sido mi refugio. Pero ella negó lentamente, con una pena genuina en los ojos. No discutían, Mateo, se tomaron de la mano. Y la mirada que cruzaron no era la de dos compañeros de trabajo. El resto del día fue un borrón. Las ecuaciones en la pizarra se convertían en símbolos sin sentido. La traición es una crisis que no se enseña en los manuales, es una inflación del alma donde todo valor se desploma. Decidí, con un frío método que me aterraba, seguir a mi esposa. Al día siguiente, anunció que tenía un turno largo en el hospital. La seguí en mi coche, manteniendo una distancia que me hacía sentir como un espía en mi propia vida. Su camino no se dirigió al Clínic. Tomó la ronda de Dalt y se dirigió hacia la zona alta, hacia Pedralbes. Mi corazón latía con un ritmo salvaje contra mis costillas. Finalmente, su coche se detuvo frente a una casa modernista imponente, con un jardín tras una verja de hierro forjado. Y allí, esperándola en la puerta, estaba él, Adrián Soler. Su sonrisa al verla no era la de un cirujano famoso, sino la de un hombre que recibe a su amante. Lo vi inclinarse y besarla en los labios con una intimidad que me arrancó el aire de los pulmones. Me apoyé en el volante, temblando, observando cómo los dos entraban en la casa, en un mundo del que yo estaba irrevocablemente excluido. El regreso a nuestro piso en la Barceloneta fue un viaje automático. La sal en el aire ahora sabía a cenizas. Sofía, nuestra hija de 8 años, estaba en casa de mis padres en Sitges. La soledad del hogar era palpable, cada objeto, cada foto familiar en la repisa de la chimenea, era una burla. Esa noche, mientras Elena dormía, o fingía dormir, me senté en mi estudio. El dolor cedía paso a una necesidad oscura y meticulosa, entender el porqué. No solo la prueba, sino la raíz. Comencé a buscar, no entre sus cosas, sino entre los papeles que siempre estuvieron a la vista. Las facturas, los informes médicos viejos, las carpetas de la mutua. Y entonces, en una carpeta azul olvidada en el estante más alto de su armario del estudio, encontré un documento que hizo que el tiempo se detuviera. No era una carta de amor, era un informe médico del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, fechado hacía 10 años. Detallaba una donación de médula ósea. La donante, Elena Martínez. El receptor, Adrián Soler. La intervención había sido un éxito. Ella le había salvado la vida en secreto, un año antes de que Sofía naciera. Las piezas empezaron a encajar de una manera retorcida y horrible. La admiración, la conexión, la deuda de una vida. ¿Era eso lo que los unía? ¿Una gratitud que se transformó en algo más? La confrontación era inevitable ahora. Al día siguiente, después de que ella saliera para otro turno largo, no la seguí. En su lugar preparé la evidencia. Coloqué el informe médico sobre la mesa del comedor, junto a las fotos que había tomado con el teléfono frente a la casa de Pedralbes, borrosas pero inequívocas. Esperé. El sonido de su llave en la cerradura, tan familiar, me provocó náuseas. Entró, cansada, colgando el abrigo. «Hola, cariño. ¿Sofía ya está con tus padres?» Su voz era normal, el tono de siempre. Ese fue el detalle que quebró cualquier resto de duda. «Sí, está con ellos», dije. Mi voz sonaba extraña, metálica.
Tenemos que hablar, Elena. La guié al comedor. Su mirada pasó de la confusión a un pánico instantáneo cuando vio los papeles sobre la mesa. El color se esfumó de su rostro. ¿Qué es esto, Mateo? ¿Has registrado mis cosas? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, ignorando su acusación, señalando el informe de la donación. ¿Por qué le salvaste la vida y me lo ocultaste durante 10 años? Ella se dejó caer en una silla, mirando el documento como si fuera un fantasma. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran de arrepentimiento. Había algo más, algo como un alivio desesperado. No podía decírtelo, susurró. Fue algo privado. Él era un paciente anónimo para mí al principio. Después las cosas se complicaron. ¿Qué cosas?, presioné, agarrando el borde de la mesa hasta que me dolieron los nudillos. ¿Las cosas como besarlo frente a su casa? ¿Esa es la complicación? Elena levantó la vista. Sus ojos, los mismos ojos marrones que Sofía había heredado, estaban llenos de una verdad tan devastadora que supe instintivamente que lo que venía a continuación cambiaría todo para siempre. Respiró hondo, como sumergiéndose en aguas profundas. Porque no era solo una donación, Mateo. Lo que vino después, Adrián no es solo mi amante. Hizo una pausa, y el mundo se redujo al latido de mi propia sangre en los oídos. Adrián Soler es el padre biológico de Sofía. El impacto fue tan físico que retrocedí un paso. El suelo pareció inclinarse. Sofía. Mi niña, mi alegría, el centro de mi universo. Sus rizos castaños, su risa. ¿Nada de eso era mío? Los recuerdos se precipitaron. Nuestra lucha con la fertilidad, los tratamientos frustrantes, la decisión de usar un donante anónimo de esperma que Elena tanto había apoyado. Ella había manejado todo el proceso. Yo solo firmé donde me indicaron. ¿Qué estás diciendo?, logré articular, con una voz que no reconocía. Los tratamientos no funcionaron, Mateo. Tú lo sabías. Las probabilidades eran mínimas. Y entonces, después de la donación, Adrián se sintió en deuda eterna. Cuando le conté nuestro problema, él ofreció una solución. La única solución que tenía sentido. Era un acto de gratitud al principio, pero con los años, esa conexión cambió. Sentí que el rencor y el dolor se transformaban en un vacío absoluto, en un frío cósmico. No solo me había traicionado como esposa, había construido nuestra familia, mi paternidad, sobre el cimiento de una mentira monumental. La puerta de la calle sonó con 3 golpes secos y autoritarios. Nos miramos, congelados. Los golpes se repitieron, más fuertes. ¡Policía! ¡Abran! La voz desde el otro lado de la puerta cortó la tensión como un cuchillo. Antes de que pudiera moverme, el teléfono que tenía en el bolsillo vibró. Un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo deslicé y leí las 4 palabras que convirtieron mi tragedia personal en una pesadilla. Él se lo merecía. Calla, por Sofía. El mensaje en la pantalla de mi teléfono parpadeaba como un ojo maligno. Él se lo merecía. Calla, por Sofía. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Señor Herrera, Policía Nacional, abra, por favor». La mirada de Elena era de puro terror, un espejo de la confusión helada que me paralizaba. ¿Quién había enviado eso? ¿Y qué significaba «se lo merecía»? Me levanté las piernas de goma y abrí la puerta. 2 agentes, un hombre y una mujer de rostro serio, ocupaban el marco. «¿Mateo Herrera?», preguntó el agente. Asentí, sin voz. Somos de la Brigada de Homicidios. Lamentamos informarle que Adrián Soler ha sido encontrado sin vida en su consulta privada esta tarde. Necesitamos que tanto usted como su esposa, Elena Martínez, nos acompañen a comisaría para hacer unas preguntas. Detrás de mí, oí el sonido ahogado de un llanto. Elena se había desplomado en la silla, tapándose la boca con las manos. La noticia de la muerte de Adrián, en lugar de alivio, trajo una nueva capa de horror. La policía nos condujo por separado. En el coche patrulla, mirando las luces de Barcelona desfilar, el mensaje anónimo pesaba en mi bolsillo como un ladrillo. ¿Era una advertencia o una confesión? ¿Quién sabía lo suficiente como para vincular la muerte de Adrián con mi familia y para usar a Sofía como moneda de cambio? La comisaría olía a café rancio y desinfectante. Las preguntas fueron un bombardeo metódico.
¿Cuándo fue la última vez que vi a Adrián Soler? Nunca lo había conocido en persona. ¿Sabía de la relación entre mi esposa y él? Negarlo, después de la confrontación, era imposible. Mostré las fotos, expliqué el motivo de mi investigación. El inspector a cargo, un hombre de unos 50 años con cara de cansancio y ojos que no perdían detalle, se llamaba Ruiz. Escuchó mi historia sobre la donación de médula y al ver mi expresión, preguntó por la hija. Sofía está con sus abuelos en Sitges, dije, evitando la cuestión de la paternidad. Era un secreto que ahora sentía como una bomba de relojería, y ese mensaje amenazante me ordenaba guardarlo. Pero el inspector Ruiz era perspicaz. Esta donación crea un vínculo muy poderoso, ¿no le parece? Una deuda de vida. Y según usted, esa deuda se transformó en una relación sentimental. Un motivo poderoso para los celos, señor Herrera. Sentí el peso de la acusación no dicha. Yo era, ante sus ojos, el marido traicionado. El sospechoso obvio. Elena, en otra sala, debió contar su versión. Cuando salimos, horas después, la tensión entre nosotros era un muro de cristal. No intercambiamos una palabra en el taxi de vuelta a casa. La policía había incautado mi teléfono como prueba, junto con el de ella. El mensaje anónimo era ahora parte de la investigación, pero yo me sabía las palabras de memoria. Al entrar en el piso, vacío y silencioso, fue ella quien rompió el hielo. Su voz era un hilo. No lo maté, Mateo. No he dicho que lo hicieras, respondí sin poder mirarla. Pero alguien lo hizo, y alguien sabe lo nuestro, alguien que quiere que me calle. ¿Qué significa lo nuestro, Elena? ¿La aventura? ¿O el secreto de Sofía? Ella no respondió. Se encerró en el dormitorio. Yo pasé la noche en el sofá, dando vueltas al mensaje, a la mirada del inspector Ruiz, al rostro de mi hija. Sofía. Tenía que protegerla, a cualquier costo. ¿Pero de qué? ¿De la verdad sobre sus orígenes? ¿De un asesino que parecía moverse en las sombras de nuestro desastre? A la mañana siguiente, la noticia del asesinato del prestigioso doctor Soler era portada en todos los periódicos. El morbo se centraba en su vida personal, en rumores de relaciones con pacientes y colegas. Nuestros nombres aún no salían, pero era cuestión de tiempo. Decidí actuar. Llamé a un viejo amigo, Javier Montero, periodista de investigación que ahora trabajaba para un digital. Necesitaba entender quién más podría haber querido dañar a Adrián Soler. Quedamos en un bar alejado del centro, en Gracia. Javier escuchó, con los ojos cada vez más abiertos, mi resumen edulcorado. Había descubierto la infidelidad, la policía me consideraba un sospechoso, había recibido una mensa anónima. Omití el detalle de la paternidad. Es una bomba, Mateo, susurró Javier. Déjame husmear. Los cirujanos estrellas como Soler suelen tener enemigos, colegas despechados, familiares de pacientes con resultados desastrosos o amantes desesperadas. La palabra amantes, en plural, resonó en mi cabeza. ¿Y si Elena no era la única? Mientras Javier iniciaba su investigación, yo tenía que ocuparme de lo más importante, Sofía. Fui a Sitges a recogerla. Ver su carita radiante, su abrazo espontáneo, fue a la vez un bálsamo y un tormento. «Papá, ¿dónde está mamá?» «En casa, cansada del trabajo, cariño», mentí, y el sabor de la mentira era más amargo que nunca. Esa noche, de vuelta en Barcelona, mientras ayudaba a Sofía con los deberes, sonó el teléfono fijo. Una voz masculina, distorsionada, habló antes de que yo pudiera decir hola. «La policía tiene el informe de paternidad. Callar ya no sirve de nada. Mira por dónde pisas, Herrera». La llamada se cortó. Me quedé con el auricular en la mano, helado. ¿El informe de paternidad? ¿La policía lo tenía? ¿Era eso posible? ¿O era un farol para asustarme? La puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta. La oía tararear. El miedo se transformó en una determinación feroz. Tenía que averiguar la verdad antes de que esa verdad, fuera la que fuera, destruyera a mi hija. Al día siguiente, mientras dejaba a Sofía en el colegio, recibí una llamada de Javier. «Mateo, tenemos que vernos. Ya. Encontré algo gordo». Su voz temblaba de excitación contenida. Quedamos en el mismo bar. Llegó con una carpeta. Adrián Soler tenía más que un amante. Tenía un historial,
Aquí hay nombres. Una enfermera que demandó por acoso y luego retiró la demanda. La exmujer de un socio al que arruinó en un negocio inmobiliario turbio. Y esto. Deslizó una fotografía hacia mí. Era una imagen de un expediente académico viejo. Mostraba a una joven de unos 20 años con una sonrisa brillante. Se llama Carla Roch. Fue su novia en la Facultad de Medicina. Hace 15 años. Quedó embarazada. Soler la presionó para que abortara. Ella se negó. Él la dejó. Ella tuvo al niño sola y, según rumores, el chico tiene graves problemas de salud crónicos. Soler nunca lo reconoció ni ayudó económicamente. Miré la foto. La ira en los ojos de la joven, incluso en esa foto antigua, era palpable. ¿Dónde está ella ahora? Desapareció del mapa hace años. Pero Mateo, aquí está la conexión contigo. Mi corazón se detuvo. Carla Roig. Es la hermana menor de Lucía, tu colega del departamento, la que te avisó sobre Elena. El mundo se estrechó. Lucía. Su cara preocupada, su lo siento mucho, Mateo. ¿Había sido solo compasión? ¿O había sido el primer movimiento de un plan de venganza años en gestación? ¿Habría sembrado la semilla de la duda en mí para que yo descubriera el adulterio, para que el escándalo destruyera a Soler y luego dio el paso final? El mensaje anónimo, la llamada, ¿podía ser Lucía? ¿O era Carla, la hermana agraviada, usando a Lucía para acercarse a mí? De repente, todo era posible. Agarré la carpeta. Necesito su dirección, la de Lucía. Javier me la dio, con una mirada de advertencia. Ten cuidado, Mateo. Si ella está metida en esto, es peligrosa. Salí del bar con la cabeza a 1000 por hora. Conduje hasta el barrio de Sarriá, donde vivía Lucía. No respondí al timbre. Miré por la ventana del bajo. La luz estaba encendida, pero no se veía movimiento. Una mala sensación visceral comenzó a crecer en mi estómago. La puerta del pequeño jardín trasero no estaba completamente cerrada. La empujé y entré. La puerta de la cocina también estaba entreabierta. «Lucía», llamé. Mi voz sonó hueca en el silencio. No hubo respuesta. Avancé por el pasillo. El salón estaba en orden, pero entonces un destello en el suelo de la cocina me llamó la atención. Algo cristalino roto. Un frasco de perfume. Y junto a él, semiescondido bajo la mesa, un teléfono móvil. No era de un modelo reciente. Lo recogí con un pañuelo. La pantalla estaba agrietada, pero encendió al pulsar un botón. No tenía código. Abrí la aplicación de mensajes, y allí, en la bandeja de enviados, encontré el borrador de un mensaje dirigido a mi número, con las 4 palabras ya familiares. Él se lo merecía. Calla, por Sofía. Pero no estaba enviado, solo era un borrador. Alguien lo había escrito y no llegó a pulsar enviar. O alguien lo había borrado después. Levanté la vista, y fue entonces cuando lo vi. Una mancha oscura y húmeda que serpenteaba desde detrás del sofá, en el salón. Me acerqué, los pasos lentos, pesados. El cuerpo de Lucía yacía boca abajo en la alfombra, la espalda de su blusa empapada en un rojo oscuro y profundo. Y clavado en la palma de su mano abierta, como una macabra etiqueta, había un pequeño y estilizado bisturí quirúrgico, el tipo que usan los cirujanos. El aire se esfumó de mis pulmones. En ese momento, el sonido de una sirena comenzó a ulular, cada vez más cerca, deteniéndose justo frente a la casa. Los pasos apresurados en la acera, las voces. La puerta principal se abrió de golpe. «¡Policía! ¡Quieto!». El inspector Ruiz irrumpió en el salón, su pistola desenfundada, apuntando directamente a mí, mientras yo, con el teléfono de la víctima en la mano, estaba de pie sobre el cuerpo aún caliente de Lucía. Sus ojos recorrieron la escena, desde mi rostro petrificado hasta el bisturí en la mano de la muerta, y luego se clavaron en los míos con una certeza glacial. Mateo Herrera queda detenido por el asesinato de Lucía Vega. El trayecto comisaría fue un túnel de luces y sombras silenciosas. Las palabras del inspector Ruiz resonaban en mi cabeza. Derecho a guardar silencio. A un abogado. Pero el silencio era lo único que me quedaba. En la sala de interrogatorios, bajo la luz cruda, el peso de la evidencia era una losa. Estaba en la escena del crimen, con el móvil de la víctima que contenía la amenaza hacia mí en la mano, y un motivo más que sobrado.
Ella me había revelado el adulterio. Quizás, en su delirio de culpabilidad, yo la había confundido con cómplice de la tragedia. ¿Qué hizo Herrera? ¿Fue a confrontarla? Ella le confesó que había estado manipulándolo, que su hermana Carla era la verdadera vengadora y que Lucía solo era el peón. ¿Y usted perdió el control? El inspector Ruiz lanzaba teorías como dardos. Yo negaba con la cabeza, una y otra vez. Encontré el cuerpo, ella ya estaba muerta. Alguien me tendió una trampa. Mi voz sonaba hueca, incluso para mis propios oídos. Mi abogado, un hombre frío y eficiente llamado Costa, logró mi libertad provisional tras largas horas, gracias a la falta de testigos directos y a mi historial impoluto. Pero salí con un bracelete electrónico en el tobillo y la obligación de no abandonar Barcelona. La ciudad que amaba se había convertido en mi prisión. En casa, Elena me esperaba, pálida como un espectro. Sofía estaba de nuevo con mis padres, no podía verla en este estado. La policía también me interrogó sobre Lucía, dijo Elena, sin mirarme a los ojos. Preguntaron si sabía de su hermana, Carla. Dije que no. Era verdad. Por primera vez, creí detectar un atisbo de solidaridad en su voz, un barco a la deriva compartiendo la misma tormenta. Tenemos que encontrar a Carla Roig, dije, la voz ronca. Ella es el eslabón. Ella perdió a su hermana. Tiene motivos para enmarcarme y para haber matado a Soler. Elena asintió, lentamente. Soler tenía una caja de seguridad. Una vez, borracho, me dijo que guardaba seguros allí, por si alguien, como una loca del pasado, intentaba perjudicarlo. Era la primera pista útil que me daba. La dirección era una entidad bancaria en el centro. Con la ayuda sigilosa de Javier, el periodista, y explotando los restos de confianza que Elena aún podía tener con el secretario personal de Soler, conseguimos un número de referencia. No teníamos la llave ni la combinación, pero Javier conocía a un especialista. Fue un acto de desesperación, un salto al abismo de la ilegalidad. 2 días después, en la oscuridad de un garaje, un hombre silencioso abrió la caja fuerte ante nosotros. No había dinero ni joyas, solo sobres. Uno contenía los informes médicos del hijo de Carla, diagnosticado con una cardiopatía congénita grave, hereditaria. Otro, cartas amenazantes de Carla, exigiendo reconocimiento y ayuda. Y un tercero, un documento notarial que nombraba a Sofía como única beneficiaria de un seguro de vida millonario de Soler, firmado hace solo 6 meses. Elena dejó escapar un grito ahogado. No lo sabía, te lo juro. Pero lo más impactante fue una memoria USB. Al conectarla al portátil, aparecieron archivos de vídeo. Grabaciones clandestinas, tomadas con cámara oculta, de las citas de Soler con distintas mujeres, incluida Elena. Ángulos que sugerían que las habitaciones estaban vigiladas. Y una carpeta con el nombre Proyecto Venganza. Dentro, un meticuloso plan que detallaba cómo sembrar dudas en los cónyuges traicionados, cómo canalizar su ira, cómo dirigir las sospechas. No estaba firmado, pero el nivel de detalle era obsesivo. La trampa era monumental. No solo estaba siendo enmarcado por el asesinato de Lucía. Alguien, probablemente Carla, había manipulado a todos como marionetas. Había usado la relación de Soler con Elena para desestabilizarme, quizás esperando que yo, el marido cornudo, fuera el sospechoso natural del asesinato del amante. Cuando eso no bastó, eliminó a su propia hermana, que tal vez había tenido remordimientos o se había vuelto un riesgo, y me colocó en la escena. El mensaje en el móvil de Lucía, sin enviar, era la pieza maestra. Una prueba falsa pero creíble de que ella era mi amenazante, dándome a mí un motivo para matarla. Era diabólico. Llevamos todo a la policía, a través de mi abogado. El caso se reabrió en una dirección nueva. La búsqueda de Carla Roig se intensificó. Una semana después, la encontraron. Vivía bajo un nombre falso en un pueblo remoto de los Pirineos. Cuando la policía irrumpió en su cabaña, no opuso resistencia. Solo dijo, con una calma aterradora: él condenó a mi hijo a una vida de dolor. Le pedí ayuda por última vez hace 6 meses, para un tratamiento experimental. Se rió en mi cara. Dijo que el niño era un error que debería haber borrado. Ese mismo día supe que tenía otra hija, perfecta y sana. Mi hermana me contó de la mujer, la anestesista. Decidí que sentiría el dolor de perderlo todo, como yo. Confesó el asesinato de Soler, metódico, usando su conocimiento de sus hábitos.
Y confesó el de Lucía. Ella quería parar. Quería contárselo todo a Mateo. No podía permitirlo. La venganza ya tenía su propia inercia. El bisturí era un símbolo, dijo. La herramienta del hombre que había negado la cura a su hijo. Con la confesión de Carla, los cargos en mi contra fueron retirados. La verdad, amarga y retorcida, salió a la luz. La prensa devoró la historia. El cirujano sin escrúpulos, la venganza de una madre desesperada, el marido inocente atrapado en el fuego cruzado. Elena y yo intentamos una conversación, la última, en el piso vacío, ya puesto a la venta. El amor había muerto, asfixiado por las mentiras. Pero Sofía seguía siendo el puente entre nosotros. Le contamos, con la ayuda de una terapeuta, una versión adaptada de la verdad, que mamá y papá se separaban, que había habido un hombre malo que causó mucho daño, pero que ya estaba en la cárcel, y que lo más importante, el amor que ambos sentíamos por ella, era inquebrantable y real. La cuestión de su paternidad biológica quedó en suspenso, un secreto que tal vez, cuando fuera mayor, ella misma decidiera explorar. Yo no era su padre de sangre, pero era el padre que la había mecido, enseñado a montar en bici y secado sus lágrimas. Eso, decidí, era más real que cualquier código genético. Hoy Sofía vive principalmente conmigo en un apartamento más pequeño cerca de la playa. Ve a su madre los fines de semana. Hay una paz cansada, un territorio nuevo que estamos aprendiendo a navegar. La lección económica que nunca enseñé en clase es esta. El costo de oportunidad del rencor es infinito. Invierte toda tu energía en un deseo de venganza y te perderás la moneda de verdadero valor. El tiempo, la paz, la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo que Carla no entendió es que al querer infligir su dolor a otros, solo consiguió multiplicarlo, enterrando para siempre cualquier chance de sanar su propio corazón o el de su hijo. La justicia llegó, pero nadie ganó. Solo algunos, como Sofía y yo, conseguimos sobrevivir al naufragio. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre los secretos que cargamos y el precio de la verdad, suscríbete al canal. Cada nuevo vídeo es una inmersión en las profundidades del corazón humano, donde exploramos las elecciones que nos definen. Suscríbete ahora, porque la próxima historia te demostrará que a veces el misterio más aterrador no está fuera, sino dentro de nuestro propio hogar.